¿Por qué no vamos a la palabra de Dios ahora? Amén. Hoy yo quiero compartir con ustedes acerca del Salmo número 32. Un salmo muy interesante en la Biblia que yo pienso que tiene mucho que enseñarnos el día de hoy. Así que vamos a orar un momento para preparar nuestros corazones y recibir de parte de Dios lo que Él tiene para nosotros. Señor, te damos gracias una vez más por tu presencia en este lugar. Gracias por tu bondad y tu misericordia infinita en nuestras vidas, Señor, a medida que cantábamos y reconocíamos todo esto. Padre, te pedimos en este momento que tú prepares nuestros corazones, Señor, y nuestro espíritu para recibir de ti. Que la palabra que escuchemos hoy pueda ser una palabra renovadora, Señor, con un mensaje edificador y que nos inste a cambiar las cosas que necesitamos cambiar en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces vamos a ver si podemos terminar a las 2 hoy. Como yo estoy predicando, quizás yo tengo un poquito más de control de eso. Pero vamos a leer lo que dice el Salmo 32. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Como todos sabemos, los salmos son uno de los libros de la Biblia donde generalmente uno va cuando uno se encuentra en problemas. Cada vez que uno está agobiado por las diferentes circunstancias de la vida, se siente desanimado, desalentado, por lo general uno va a los salmos a buscar una palabra de aliento, una palabra de esperanza, algo que nos consuele. Y esto ha sido así por varios años. Y es porque los salmos son 150 capítulos que contienen diferentes temas como amor y la adoración a Dios. Hablan acerca de la tristeza que experimentaron los escritores de estos salmos en cuanto a su pecado. Hablan acerca de la dependencia de Dios en medio de las circunstancias difíciles de la vida. Habla acerca también de la batalla entre el temor y el confiar en Dios, el caminar con Dios aun cuando el camino es oscuro, y un sinnúmero de temas donde uno ve el alma de los escritores plasmada en un papel a medida que ellos interactuaban con Dios y expresaban sus más íntimos sentimientos para con su Creador. Y ha sido reconocido como uno de los libros que nos conforta durante los tiempos de lucha y desesperación. Dentro de los escritores de este salmo están Moisés, David, quien escribió la mayoría, y también Salomón. Y el Salmo 32 fue escrito por el rey David. Por lo general, cuando uno está leyendo los salmos, uno se enfoca en leer solamente el pasaje que uno tiene frente a uno, pero a veces uno pierde un poco la riqueza del pasaje por no conocer el contexto en el que fue escrito y el trasfondo. Entonces, esta mañana, antes de entrar en muchos detalles, yo quiero compartir con ustedes un poco acerca del contexto y lo que estaba pasando por la mente del rey David cuando él escribió este salmo. Antes de entrar en eso, el Salmo 32 ha sido considerado como uno de 7 salmos penitenciales. Los salmos penitenciales son 7 salmos que tratan con son como himnos de confesión, donde las personas que escribieron esto estaban confesando sus pecados. Ustedes saben que algunas tradiciones tienen penitencias, donde la gente confiesa su pecado y como que tiene que hacer algunas cosas para que los pecados sean perdonados y eso. Este es uno de los salmos que se considera como uno de los salmos que se presta para este tipo de confesiones. Sin embargo, cuando uno mira de cerca este salmo, uno se da cuenta que más allá
de ser un salmo donde David está confesando su pecado y pidiéndole perdón a Dios y todo eso, él le está dando gracias a Dios por haber experimentado el perdón que Dios le había otorgado a raíz de su oración y de su confesión. El Salmo 32 es un testimonio del gozo que uno recibe al experimentar el perdón de Dios para aquellos que con integridad confiesan su pecado y se someten al señorío de Dios en su vida. Y esta era la situación del rey David. Este salmo, cuando uno lo lee, uno se da cuenta que es como un diálogo litúrgico entre David y Dios. Y se dice que este salmo fue un himno que fue cantado en una reunión congregacional que tuvo el rey David con sus personas, luego de haber experimentado un sinnúmero de cosas. Cuando uno lee este salmo, es como una invitación para nosotros mismos hoy día poder venir delante de Dios con un espíritu similar al que tenía el rey David cuando escribió esto y tener una disposición para confesar nuestros pecados también. El Salmo nos enseña que nosotros podemos regocijarnos en el conocimiento de que Dios va a responder a nuestras oraciones con confesión y arrepentimiento y un grato perdón. Ahora, algo muy interesante en cuanto a este Salmo es que este Salmo debe de ser estudiado o interpretado conjuntamente con el Salmo número 51. El Salmo número 51 fue un salmo que David escribió luego de haber sido confrontado por el profeta Natán en cuanto a un pecado que él estaba encubierto. Y muchos de ustedes que conocen la historia saben que David, él cometió un acto de adulterio cuando tomó para sí una mujer que estaba casada, que era de otro hombre, ¿verdad? A Betsabé, la mujer de Urías. Y yo quiero que ustedes estén conmigo un momentito. Vamos a ir al libro de Segunda de Samuel, capítulo 12. Yo les voy a leer rapidito lo que estaba pasando con el rey David, para que ustedes tengan una idea de... Vamos a hacer un recorrido histórico. Estamos hablando del Antiguo Testamento, vamos a hacer un recorrido histórico. Miren lo que pasa en 2 Samuel capítulo 11. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se pasaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías el Eteo. Y Joab envió a Urías. Aquí lo que está pasando es que David se dio cuenta que la mujer había quedado embarazada. Su esposo estaba en la guerra, ¿verdad? David tenía que estar en la guerra, entonces él lo mandó a buscar. Dijo, tráiganmelo. Lo llevó a su casa y miren lo que dice aquí. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Y después dijo David a Urías, desciende a tu casa, lava tus pies. Él lo estaba mandando para su casa para que él estuviera con su esposa. Para que así cuando se destapara todo lo del embarazo, entonces pensaran, bueno, es hijo de él. Él estaba tratando de cubrirse. Pero mira lo que pasó. Saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado un presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido del camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías le respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Y David le dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, ¿ok? Y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Miren cómo David está tratando de hacer todo dentro de sus posibilidades para que este hombre vaya a su casa y esté con su mujer y para tratar de cubrir lo que está pasando. El hombre no fue.
Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, en la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, ok, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Entonces David dijo, bueno, como este hombre no va a entrar en esto, yo voy a tener que hacer que lo maten en la guerra y que todo eso se quede así. Y así fue. David hizo todo esto y esto quedó entre David y Dios. Porque nadie más sabía lo que estaba pasando, excepto la mujer de Urías. El tiempo pasó. Luego de esto, pasó el tiempo y llegó el profeta Natán a donde David, ¿verdad? Y miren lo que le dijo el profeta Natán. Jehová envió a Natán a David. Estamos en el capítulo 12 de 2 de Samuel. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se incendió en furor David en gran manera contra aquel hombre y le dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar por la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Y así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Uría Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Cuando uno trata de encubrir su pecado, el Señor lo destapa y te expone. Una vez que David enfrentó esta situación, no le quedó más que escribir el Salmo 51. Vamos al Salmo 51 para ver lo que dice aquí. Dice aquí en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Aquí él se está arrepintiendo y le está diciendo al Señor que si el Señor lo perdona, él se va a comprometer a enseñar a otros pecadores los caminos del Señor. Y como base de su arrepentimiento, él está diciendo, líbrame de homicidios. Lo que él había cometido y él no lo quiere volver a hacer. Él no quiere ser responsable de la muerte de una persona en la misma manera en la que él había mandado asesinar a Urías. Y dijo, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este salmo fue lo que él había escrito
como resultado de lo que había hecho. Al Dios responderle, entonces él escribe el Salmo número 32. Y miren la diferencia del lenguaje entre el Salmo 51 y el 32. El Salmo 51 comienza con ten piedad de mí. El Salmo 32 comienza, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Esto ya ha pasado el tiempo y él ha experimentado el perdón de Dios y ahora él se considera bienaventurado. Y dice, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ya no me engaño a mí mismo, ya todo está a la luz, ya el Señor sabe mi condición. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Él no estaba en paz durante el tiempo en que su pecado estuvo encubierto. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de veranos. Estos versos, el 1 y el 2, en el Salmo 32, establecen el tema central y la razón por la cual David se considera bienaventurado. Ahora, ¿qué significa la palabra bienaventurado? La palabra bienaventurado es un sinónimo de la palabra bendecido. Él está diciendo en este salmo que bendecido es aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas. La palabra bienaventurado significa indescriptiblemente feliz. Él está diciendo, yo soy indescriptiblemente feliz porque mis pecados han sido perdonados. La bienaventuranza o la bendición no está necesariamente asociada con el bienestar material, sino más bien con la certeza de que nuestra vida está bajo el cuidado y la fidelidad de Dios. Y es por esto que los pobres, a pesar de no tener muchos bienes materiales o muchos logros sociales, también se pueden considerar bienaventurados y bendecidos. Porque al final del día la bendición de Jehová no está limitada a las cosas materiales que nosotros podemos ver. Lo triste es que en nuestra sociedad nosotros no asociamos la bendición de Dios con el perdón de nuestros pecados. Nosotros asociamos la bendición de Dios con las cosas materiales. Si uno se pone a mirar en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, uno ve que la gente simplemente habla de bendiciones cuando le dan una promoción en un trabajo, cuando compra un carro, cuando compra una casa, cuando los hijos se gradúan de la universidad, cuando tiene una familia maravillosa. Y todas estas cosas son bendiciones, no me malentiendan, yo no estoy diciendo que estas cosas no son bendiciones, todas estas cosas son bendiciones de Dios, pero en realidad la bendición de Dios va más allá de eso. Y no se queda ahí. A veces, cuando nosotros limitamos solamente las bendiciones a este tipo de cosas y tenemos este tipo de cosas, no tenemos necesidad de buscar a Dios. En otras palabras, cuando todas nuestras necesidades están suplidas, muy pocas veces uno va de vuelta a Dios en agradecimiento por este tipo de cosas. Uno no tiene necesidad de pedirle a Dios que le dé más nada porque ya uno lo tiene todo. Y por eso es que usted ve gente a veces que quizás los más quebrantados son las personas que más necesitan, porque ellos se mantienen más aferrados a Dios, con la esperanza de que Dios los va a bendecir. Ahora, los bienes materiales pueden ser considerados bendiciones, pero el ser bendecido va mucho más allá de una vida cómoda aquí en la tierra. Si uno se pone a estudiar la palabra bendecido en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, uno se va a dar cuenta de que ninguna referencia está necesariamente conectada con la prosperidad material. Vamos a ver unos pasajes bien breves, no lo tienen que buscar, yo se los voy a leer en el Nuevo Testamento. Las bienaventuranzas. Escucha lo que dice la palabra en Mateo. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados, bendecidos, ¿verdad? Dijimos que bienaventurarse es sinónimo de bendecido. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados sois cuando por mi causas os vituperen. En Lucas dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En Romanos 4, muy interesante, el apóstol Pablo está citando lo que dijo el rey David en el Antiguo Testamento. Y mira lo que dice Pablo en Romanos. Él dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. En Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y en Apocalipsis habla de bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Y bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas de Cordero. En ninguna de estas citas hay indicio de que la prosperidad material o la circunstancia perfecta de la vida son necesariamente bendiciones de Dios.
Aquí las personas que se consideran bienaventuradas y bendecidas son las personas que se aferran a Dios en el medio de las tribulaciones y las luchas de su vida. En el caso de David, su gozo se encontraba en saber que él había sido perdonado de esos pecados tan atroces. El rey David no se aferraba a las cosas que él tenía. Él era el rey. Él tenía todo el dinero que él quería, lo podía tener. Todas las mujeres que él quisiera, las podía tener. Él no necesitaba nada materialmente. Y sin embargo, cuando él escribe y habla de que se siente bienaventurado, de que se siente bendecido, él no habla de estas cosas. Él dice, bienaventurado aquel cuyas transgresiones son perdonadas. Para él esto era lo más grande. Y hay mucha sabiduría en esto. Porque cuando uno se limita a sentirse bendecido con las cosas materiales de la vida, uno está corriendo el riesgo de que, ok, ¿qué va a pasar cuando yo pierda mi trabajo? Eso puede pasar en cualquier momento. ¿Qué va a pasar cuando yo pierda mi salud? Hay personas que tienen todo el dinero del mundo, pero no gozan de la salud para disfrutar todos sus bienes. ¿Qué va a pasar cuando mi matrimonio se desbarate? ¿Qué va a pasar cuando mis hijos se rebelen? ¿Qué va a pasar cuando mi salud se deteriore? Todas estas son cosas temporales que no valen tanto la pena. Entonces David sabía que él no podía aferrarse, su plenitud no se encontraba en estas cosas, su plenitud se encontraba en el hecho de que Dios lo había perdonado. Ahora, experimentando las bendiciones más ricas por parte de Dios y la certeza de saber que hemos sido perdonados y que nuestra historia tendrá un final feliz en Cristo es la bendición más grande. No es las cosas materiales que nosotros podamos tener aquí. Y por eso es que los pobres en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestra nación, en nuestros países, usted lo ve genuinamente felices. Porque a pesar de sus precariedades, ellos se aferran a Dios para el día a día. Ellos confían en Dios para la provisión de su día a día. No tienen su confianza puesta en su cuenta de ahorro, en su cuenta de retiro, ni ningún de ese tipo de cosas. Una familia saludable, prosperidad material y buena salud son regalos maravillosos. No me entienda mal, todo eso es bueno. Y si Dios lo ha bendecido con eso, mire, felicidades, gócese. ¿Ok? Gócese, enjoy it, right? Y por eso debemos de agradecer a Dios. Pero esas no son las bendiciones más grandes de Dios. La bendición más grande de Dios es el habernos perdonados a cada uno de nosotros. Ahora, vamos de vuelta al versículo 1 en el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Qué significa la palabra transgresión? La palabra transgresión es un sinónimo de rebelión, es un sinónimo de pecado. Una de las definiciones dice que una transgresión es una violación de un precepto, de una ley o de un estatuto. Y esto era lo que David había hecho. David había violado la ley de Dios. Él estaba consciente de que él no debía de hacer eso con Betsabé. Él estaba consciente de que él no debió de mandar a matar a ese hombre y sin embargo él lo hizo. Muchos de nosotros también pecamos de la misma manera. Nosotros sabemos cuáles son las cosas que podemos y no podemos hacer. Pero sin embargo, a veces nos hacemos los locos y las hacemos. Y cuando nosotros hacemos eso, nos engañamos a nosotros mismos. Y más adelante vamos a ver esto. Ahora, algo muy interesante. A mí me llamó muchísimo la atención de ver que el apóstol Pablo está citando este pasaje en el Nuevo Testamento. Cuando Pablo cita el pasaje y dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, él está utilizando a David como un ejemplo de una persona que había sido justificada por su fe en Dios y no por sus obras. En Romanos él está hablando acerca de la salvación por gracia y no por obras. Si la salvación fuera por obras, pues uno simplemente donando para caridades, haciendo obras caritativas, haciéndole el bien a los vecinos y que esto y que lo otro, quizá uno podría alcanzar su salvación y el perdón de Dios. Pero Pablo está diciendo, no, el perdón de Dios no se alcanza así, el perdón de Dios no se alcanza haciendo cosas buenas, el perdón de Dios se alcanza confesando nuestros pecados y una vez que Dios nos perdona, cuando no merecemos ser perdonados. Aquí Pablo está hablando de que somos justificados por fe y por gracia. Y él nos recuerda que nosotros también podemos tener esa misma experiencia de gozo profundo al confesar nuestros pecados para con Dios. Ahora, hemos visto que las verdaderas bendiciones se encuentran en el perdón de pecados.
Algo que tenemos que mantener siempre en mente es que Dios quiere perdonarnos. Este ha sido su carácter desde el principio. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel se rebeló contra él, que él le dio los mandamientos a Moisés y los escribió y todo eso, que el pueblo de Israel se caracterizaba por ser un pueblo idólatra, un pueblo que pecaba, que ofendía a Dios una y otra vez, una y otra vez. Sin embargo, cuando Dios le dio los mandamientos a Moisés por segunda vez, escucha lo que Moisés dijo en Éxodo capítulo 34. Él dijo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordias a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. O sea, que desde el Antiguo Testamento Dios se ha mostrado para nosotros como un Dios que nos quiere perdonar, como un Dios que es misericordioso, lento para la ira. David se consideró bendecido porque él tenía una relación íntima con ese Dios que estaba dispuesto a perdonarlo. Quizás David se sentía el hombre más sucio del mundo al haber hecho estas cosas sin necesidad. Y quizás él se sintió que él no merecía el perdón de Dios, pero aún así confesó su pecado. Y al él experimentar el perdón de Dios, escribió este salmo que estamos leyendo. ¿Cuál es el problema con nosotros? El problema con nosotros es que muchas veces, una vez que nosotros sabemos que somos perdonados, lo tomamos por sentado, lo tomamos a la ligera. Y ya ni siquiera le agradecemos a Dios por el regalo más grande que ha sido su perdón. Por lo general, en la noche, cuando uno se acuesta, cuando uno ora, uno está agradeciéndole a Dios por las cosas buenas que nos han pasado. Lo que mencionamos ahorita, me dieron un aumento en el trabajo, me sané de una enfermedad, compré una casa, compré un carro. Esas son las cosas por las que uno agradece a Dios. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted se sentó en su casa o se hincó a agradecerle a Dios por haberle perdonado sus pecados? ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó a confesar sus pecados del día a día? Muchas veces nosotros pensamos que solamente los pecados importantes son los pecados de adulterio, fornicación, asesinato, robo y este tipo de cosas. Pero ¿qué tal acerca de una actitud de orgullo en mi lugar de trabajo? ¿Qué tal acerca de la envidia? ¿Qué tal acerca de la crítica? Yo pienso que este es el pecado más común que todos nosotros cometemos semana tras semana: criticar a los demás, criticar a otras personas. Y muy pocas veces nos sentamos a pedirle perdón a Dios por esa crítica que uno emite. La falta de perdón, el no perdonar a otras personas, el mantenerse con eso ahí. Todas estas son cosas que nosotros debemos de traer delante de la presencia de Dios, pedirle perdón, arrepentirnos y tratar de cambiar. Pero ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Nosotros ya nos consideramos perdonados, nos consideramos salvos por gracia y por eso vivimos una gracia barata. Que, bueno, yo no necesito estar confesando ni perdonando porque el Señor ya me perdonó, el Señor sabe. Pero es muy interesante que David, a pesar de que él sabía que Dios es omnisciente, que él todo lo sabe, y él sabía que Dios sabía lo que él había hecho, cuando él fue confrontado por Natán, él dijo: ok, obviamente Dios está al tanto de lo que está haciendo, inclusive me mandó el profeta para que me lo dijera. Aún así, yo se lo voy a confesar con mi boca, se lo voy a decir y le voy a pedir perdón, independientemente de que Dios sepa o no. Yo lo voy a hacer. Hay algo que pasa cuando uno se humilla delante de Dios y uno pide perdón, uno está restableciendo esa relación con Dios. Es como los padres, cuando ustedes saben que sus hijos han hecho alguna travesura por ahí. Hay muchos padres que dicen: yo lo voy a dejar tranquilo, a ver cuándo él me va a decir. Ya la hermanita me dijo, o el tío me dijo, o yo lo vi, que no sé qué, pero yo lo voy a dejar tranquilo, y te dejan. ¿Cómo se siente uno cuando el hijo finalmente viene y le dice? ¿Right? O si el hijo no viene y le dice, entonces uno va y uno le dice, porque se trata de esa relación, es parte de, Las relaciones no son solamente todo lo lindo que pasa en la vida, también hay algo muy lindo que pasa cuando uno tiene la facultad de pedir perdón, de confesar sus pecados. Y a pesar de que este salmo trata acerca de uno confesar sus pecados para con Dios, yo pienso que algo que podemos aprender también es la necesidad de confesar nuestros pecados para los unos con los otros. Cuando uno hiere a una persona, cuando una persona hiere a uno, de eso se trata la dimensión horizontal de la vida del cristiano. De tratar de vivir en integridad y con una conciencia limpia para con mis hermanos y también para con Dios. Ahora, yo quiero leer otro pasaje que está en Lucas capítulo 7, que para mí esto muestra
la actitud que nosotros debemos de tener al darnos cuenta que hemos sido perdonados. Y es un pasaje donde Jesús tuvo un encuentro con unos fariseos y con una mujer pecadora. Lucas capítulo 7, versículo 36. Escucha lo que dice aquí, la palabra de Dios. Dice, después que hubo terminado... versículo 36. Aquí está, una pecadora unge los pies de Jesús. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a rogar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto, el fariseo, los fariseos eran unos líderes religiosos que conocían la ley, conocían las escrituras, trataban de vivir bajo la regla, ¿verdad? Cuando el fariseo vio esto, veo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, sí, dime maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, uno que le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Dime pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste un beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Aquí uno ve la respuesta de una persona que se da cuenta que ha sido perdonada y que no toma su perdón ligeramente. Esta mujer se sentía tan sucia, tan pecaminosa, que cuando ella se dio cuenta que el Señor la perdonó, simplemente se postró ante los pies de Dios, llevó todo lo que tenía y lo adoró. Sin embargo, el fariseo, con todos sus estudios, con todos sus conocimientos, ni siquiera estaba percatado de su pecado al juzgarla a ella delante de Dios. Muchas veces cuando nosotros creemos, cuando nosotros se nos mete en la cabeza de que somos justificados, de que somos perdonados, perdemos la sensibilidad espiritual de venir delante de Dios y confesar nuestras faltas. Pensamos que los que cometen pecados graves son los que tienen que estar confesando y nosotros no. Y eso es un problema. Yo pienso que por esto era que el rey David se había comprometido a cantar y a escribir en cuanto al perdón de Dios, porque él se dio cuenta de la magnitud de ese perdón inmerecido. Y por eso él se comprometió a decir, yo voy a compartir con todo el mundo, le voy a decir a todo el mundo de tu grandeza. ¿Qué pasa hoy en día con nosotros? Muchas personas no llegan a la iglesia porque ellos creen que nosotros, cuando nos convertimos, tenemos que vivir vidas perfectas. Porque nosotros no le compartimos a la gente acerca de lo agradecido que estamos porque Dios nos ha perdonado. Nosotros no le decimos a la gente, mira, como tú, yo era un mentiroso, yo era un ladrón, yo era un fornicario, yo era lo que sea. Uno no le comparte esos testimonios a la gente de las luchas reales que uno tiene. Y por eso la gente idealiza a los cristianos y dice, es que yo no puedo vivir a ese nivel. Sin embargo, David nos está diciendo a nosotros aquí de que no debemos engañarnos a nosotros mismos. Mira lo que él dice en el versículo 2. Él dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos cuando creemos que todo está bien, que nada está mal y cuando no sentimos la necesidad de confesar nuestros pecados para con Dios. Él dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. David sabía lo que había hecho, sin embargo no lo había confesado. Muchos de nosotros hemos cometido cosas que no le hemos confesado para con Dios. Y simplemente la ponemos debajo de la alfombra, como dicen. Y mira lo que dice aquí, mis huesos se envejecieron. Eso no le da paz interior a uno. Eso se le queda a uno ahí.
Y para uno poder experimentar una libertad en Cristo, uno debe de confesar estas cosas para con Dios y delante de Él. Mira lo que dice David en el versículo 5. Mi pecado te declaré, es decir, reconocí mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso es que Él está tan agradecido. Nosotros somos bendecidos cuando confesamos nuestros pecados y decidimos andar en integridad con Dios y los hombres. Nosotros somos bendecidos cuando rehusamos engañarnos a nosotros mismos y vivir en engaño. Somos bendecidos cuando nos rodeamos con personas que nos mantienen íntegros delante de Dios, no simplemente alegrándose en nuestros logros, en el carro, en la casa, no sé qué, pero con personas que nos hacen las preguntas difíciles. ¿Cuándo fue la última vez que oraste al Señor y que confesaste tus pecados para con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás orando? ¿Cómo quieres que ore por ti? ¿Qué cosas específicas tú quieres que yo ore por ti? Esas son las personas que nos debemos de rodear. David reconoció su pecado y Dios lo perdonó la iniquidad de su pecado. La confesión que él habla en el versículo 5 significa afirmar nuestra intención de abandonar el pecado, de manera que podamos seguir a Dios fielmente. En 1 de Juan 1, del 8 al 10, dice la Biblia, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En el versículo 5, David dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y confesaré mis transgresiones ante ti. Él está hablando acerca de la necesidad de uno confesar los pecados para con Dios. La confesión ayuda a calmar nuestra conciencia y alivia nuestro pensar. Algunos cristianos no entienden cómo funciona la confesión porque se sienten tan culpables que confiesan su pecado una y otra vez, y luego se preguntan de que si se les habrá olvidado algo. Hay unas personas que viven como con un miedo de que si ellos no confiesan su pecado tantas veces y Cristo viene, se va a quedar, cosas así. Un tema muy delicado. Pero yo pienso que uno confiesa los pecados no porque podemos perder nuestra salvación, sino porque el reconocer nuestros pecados nos mantiene honestos delante de Dios y nos ayuda a experimentar el gozo de su perdón tratando de cambiar las cosas que debemos de cambiar. Cuando uno confiesa su pecado, uno está fomentando esa relación, esa comunicación con Dios y uno está comprometiéndose, ok Señor, en esto que yo te he fallado, yo te voy a confesar esto, pero yo necesito que tu Espíritu me ayude a yo no volverlo a hacer. Por eso era que David escribía, líbrame de homicidios, Señor. Él confesó su pecado, pero le dijo, Señor, yo no quiero fallar en esto otra vez. Y de eso se trata el confesar nuestros pecados. Porque si uno confiesa los pecados y simplemente planea seguir haciendo las mismas cosas, ¿de qué nos sirve? Entonces, yo pienso que este salmo nos anima a hacer tres cosas. Cuando uno confiesa los pecados, uno acuerda con Dios apartarse de ellos. Uno se asegura de traerlos delante de Dios. A pesar de que Él lo sabe, ok Señor, yo lo voy a poner aquí y vamos a hablar tú y yo de esto. Y estamos reconociendo nuestra tendencia a pecar. En el versículo 6, David dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Él está instando a todos nosotros a que oremos y vengamos delante de la presencia del Señor con confesión y arrepentimiento. David quiere que sus oidores experimenten el mismo gozo del perdón que él había experimentado, a pesar de no sentirse digno de experimentar este perdón. Las cosas que nosotros podemos aprender de David es que él reconoció su pecado y su tendencia a hacer el mal. Él reconoció que su pecado era una rebelión en contra de Dios directamente. Él admitió y confesó su pecado para con Dios y aceptó el perdón de Dios y se consideró bienaventurado. Muchas veces nosotros nos sentimos tan sucios que no queremos ni siquiera aceptar el perdón de Dios. Y hay gente que se van de la iglesia porque dice, es que yo no soy merecedor, es que lo que yo he hecho es tan grande. Hermano, no hay cosa tan grande que el Señor no esté dispuesto a perdonarte, siempre que tú estés dispuesto a confesar tus pecados. David expresó su agradecimiento para con Dios. Yo no sé cuáles son los pecados de todos ustedes aquí, y la verdad no me interesa. Mi meta es que nosotros
esta noche, al ir a tu casa, que tú puedas sacar 5 minutos para hablar con tu Dios, para confesarle ese pecado que ya Él sabe y para que tú te sientas sin vergüenza delante de tu Dios, porque Él te conoce mejor que nadie. Para que como David tú le abras tu corazón y le pidas perdón y te arrepientas y te comprometas a cambiar. No con tus propias fuerzas, sino con Él, con la ayuda de Él. Dios nos promete en su palabra que Él estará con nosotros. Si las cosas van bien, si las cosas van mal, Él va a estar con nosotros. Fíjese, David tuvo consecuencias por su pecado. Dios lo perdonó, pero el hijo, fruto de esa relación, murió. El hecho de que Dios te perdone no quiere decir que vamos a estar libres de consecuencias. Dios nos puede castigar, pero la esperanza que nosotros tenemos es que en su castigo Él camina con nosotros y nos ayuda. La única diferencia entre nosotros y las personas que nos creen de Dios es que ellos son pecadores y nosotros somos pecadores arrepentidos. Esa es la única diferencia. Gente que reconoce, que está dispuesta a reconocer sus faltas y a confesarlas delante de Dios. Yo no sé cuál es tu situación el día de hoy, pero yo quiero invitarte a que si tú no has tenido oportunidad de hacer esa oración de arrepentimiento, de confesión delante de Dios, no delante de los hombres, a que tú tomes un tiempo para hacer eso el día de hoy. Ahora nosotros vamos a celebrar la Santa Cena. Quiero pedirle al pastor Roberto Samuel que dirijan este tiempo. Y antes de nosotros tomar el pan y el vino, yo quiero que tomemos un tiempo para reflexionar en nuestra semana que acaba de pasar. Para que reflexionemos en las cosas que hemos hecho que a Dios no le agradan. Ustedes saben cuáles son. Yo quiero que ustedes traigan eso a su mente ahora. Y que como David la puedan confesar ahí donde usted se encuentra. Que usted la confiese y le pida perdón a Dios por esas cosas que usted y Él saben. Y yo le aseguro que una vez que nosotros hagamos esto, vamos a poder experimentar el gozo de saber que Dios nos perdona sin importar lo que hayamos hecho. Hoy es un buen día para que nosotros nos comprometamos. A medida que pensamos en el sacrificio del Señor, en la Santa Cena, lo que esto significa, para que nosotros nos comprometamos a cambiar, para que nosotros nos comprometamos a hacer las cosas diferentes.